Corynebacterium diphtheriae produce una endotoxina muy potente que va a ser la encargada principal de la difteria. Es importante destacar que el daño en esta enfermedad no lo causa directamente la bacteria, sino más bien la toxina que ésta libera. Esta toxina afecta a las células del huésped al impedir que produzcan proteínas, lo que provoca su muerte. Como consecuencia, se generan lesiones en los tejidos, especialmente las vías respiratorias, y esto explica los signos característicos de la enfermedad. Corynebacterium diphtheriae puede presentarse en distintas cepas, y algo muy importante es que no todas producen la toxina difterica. La capacidad de producir esta toxina depende de si la bacteria tiene el gen de la toxina. Sin embargo, este gen no es propio de la bacteria, sino que va a provenir de un bacteriófago. Este bacteriófago se integra en el cromosoma de la bacteria en un proceso llamado lisogenia, y es ahí donde éste va a transferir el gen necesario para producir la toxina. Por lo tanto, solo las bacterias que han sido infectadas por este bacteriófago pueden causar la enfermedad grave. Se va a clasificar en 4 biotipos que van a ser la gravis, la mitis, intermediums y belfanti. El biotipo gravis se va a caracterizar por formar colonias grandes, rugosas y de crecimiento más abundante, y en algunos casos se ha asociado con cuadros más severos. El biotipo mitis produce colonias más pequeñas, lisas y de crecimiento más delicado, y suele relacionarse con las infecciones más leves, aunque esto no es absoluto. El intermedios va a presentar características intermedias entre ambos, tanto como aspecto como en comportamiento en el cultivo. Y el biotipo Belfenati va a ser el que es menos común y va a tener características particulares en el crecimiento, pero tiene menor relevancia clínica. Sin embargo, es importante recalcar que todos estos biotipos pueden producir la toxina, siempre y cuando tengan el bacteriófago con el gen TOX, por lo que la gravedad de la enfermedad depende más de la toxina que del biotipo. Más adentro, la subunidad A va a ser la encargada del efecto tóxico, ya que actúa dentro de la célula e interfiere con sus funciones, llevando finalmente a la muerte celular. Este mecanismo va a explicar cómo la toxina puede causar daño incluso sin que la bacteria invada profundamente los tejidos. Se va a diferenciar de otras corinebacterias por varias características de laboratorio que van a permitir su identificación. En primer lugar, vamos a tener que esta puede crecer en medios selectivos y específicos que favorecen su aislamiento frente a otras bacterias. Además, va a formar colonias con características particulares, lo que va a ayudar a reconocerla en un cultivo. Finalmente, presenta reacciones bioquímicas específicas que permiten distinguirla de otras especies del mismo género. Estas diferencias son importantes en el laboratorio para poder lograr un diagnóstico preciso de la difteria. La Corynebacterium diphtheriae produce toxinas y enzimas extracelulares biológicamente activas, cuyo principal efecto va a ser la muerte celular. Este efecto no se limita únicamente al sitio de infección, sino que puede afectar otros órganos a distancia. Los principales órganos afectados van a ser el corazón, donde puede producir miocarditis, y el sistema nervioso, donde puede causar alteraciones neurológicas, además de que la toxina diftérica es extremadamente potente, ya que su dosis letal va a ser de aproximadamente 0,1 microgramos por kilogramo, lo que significa que incluso en cantidades muy pequeñas ya puede ser mortal. La capacidad de causar daño depende de que adquiera el gen TOX, el cual es introducido por el bacteriófago lisogénico, específicamente el fago beta. Gracias a este gen, la bacteria puede producir la toxina diftérica, que es el principal factor de virulencia. Esta toxina es una exotoxina de tipo AB formada por las dos subunidades. La subunidad B se va a encargar de reconocer y unirse a la membrana de la célula huésped, específicamente a un receptor relacionado con el factor de crecimiento epidérmico. Una vez unida la toxina para la célula, entra a la célula mediante endocitosis. Posteriormente, el dominio de translocación permite que la subunidad A atraviese la membrana del endosoma y llegue al citoplasma. Ya dentro de la célula, la subunidad A ejerce su efecto tóxico al inactivar el factor de elongación 2, conocido como EF2, mediante un proceso llamado ADP ribosilación.
Esto va a provocar que la inhibición de síntesis de proteínas, lo que finalmente produce la muerte celular. Este efecto es especialmente grave en órganos como corazón, sistema nervioso, lo que implica complicaciones importantes como la miocarditis y alteraciones neurológicas. Además, es importante destacar que la dosis letal en humanos es extremadamente baja, aproximadamente de 0,1 microgramos por kilogramo, lo que muestra la alta potencia de esta toxina. La transmisión de Corynebacterium diphtheriae ocurre principalmente por contacto directo, especialmente a través de secreciones respiratorias. Después de la infección, algunos individuos pueden convertirse en portadores convalecientes, ya sea a nivel faríngeo o nasal, lo que significa que continúan albergando la bacteria sin presentar síntomas durante semanas o incluso meses. Estos portadores son importantes desde el punto de vista epidemiológico, ya que pueden seguir transmitiendo la bacteria a otras personas. Actualmente los brotes de difteria son poco frecuentes y han pasado más de 25 años desde que se haya registrado un brote que exceda los 50 casos, lo cual se debe principalmente a los programas de vacunación. La forma de contagio, principalmente por contacto directo de persona a persona, especialmente a través de las secreciones respiratorias. Esto ocurre cuando una persona infectada tose, estornuda o incluso al hablar libera gotitas que contienen la bacteria. Puede también contaminarse por contacto de objetos contaminados con superficies o utensilios, aunque esta forma es menos frecuente. Es importante mencionar que una persona puede ser contagiosa desde 1 a 10 días antes de presentar los síntomas, lo que facilita la propagación de la enfermedad. Además de que los individuos que portan la bacteria sin presentar síntomas pueden seguir transmitiéndola durante varias semanas, lo que presenta un riesgo epidemiológico importante. La bacteria puede sobrevivir en superficies durante cierto tiempo, por lo que la higiene y desinfección son fundamentales para prevenir el contagio. La producción de la toxina difterica tiene efectos tanto locales como sistémicos. A nivel local de la toxina actúa en el sitio de infección, principalmente en las vías respiratorias, lo que va a causar daño en los tejidos. Sin embargo, puede también ser absorbida y pasar directo a la circulación, lo que va a permitir distribuirse por todo el organismo. Una vez en la sangre, la toxina se fija a diferentes células, siendo las más afectadas las del miocardio. Con este tiempo se puede llevar al desarrollo de una miocarditis aguda, que es una de las complicaciones más graves de la difteria. En cuanto a la inmunidad, la toxina diftérica va a actuar como un antígeno, lo que significa que en el sistema inmunológico la va a reconocer como extraña y va a producir anticuerpos antitoxina durante la infección natural. Estos anticuerpos son importantes porque brindan protección a neutralizar la toxina, además de que la toxina se trata con formaldehído, que se convierte en un toxoide diftérico, el cual va a perder su capacidad tóxica, pero conserva su capacidad antigénica. Esto permite al toxoide Esto permite que el toxoide se utilice en las vacunas, ya que estimula la producción de anticuerpos sin causar la enfermedad. En cuanto al diagnóstico y la prevención, la difteria se presenta típicamente con síntomas como malestar general, irritación de garganta y fiebre. Uno de los signos más característicos es la formación de un parche de exudado o una pseudomembrana que puede observarse sobre las amígdalas, la campanilla, el paladar suave o la pared faríngea. Además, es común la presencia de adenitis cervical, es decir, una inflamación de los ganglios del cuello. En los casos más graves, esta inflamación junto con el edema puede dar lugar a una apariencia conocida como cuello de toro, que es una característica de la difteria avanzada. Para el diagnóstico de laboratorio es importante mencionar que no existen pruebas rápidas para confirmar la difteria. Inicialmente se puede realizar un FOCTIS directo en las áreas infectadas, lo que permite observar la presencia de la bacteria de manera preliminar. Sin embargo, el diagnóstico definitivo se realiza mediante el aislamiento e identificación del microorganismo en cultivo. Para lograr este aislamiento se utilizan medios de cultivo especiales como aquellos que contienen telurito de potasio, que favorecen el crecimiento de la Corynebacterium diphtheriae y facilitan su identificación. Para su tratamiento es fundamental iniciar de forma temprana la administración de la antitoxina diftérica, ya que ésta solo puede neutralizar la toxina que se encuentra circulando en la sangre.
Es importante destacar que la antitoxina no tiene efecto sobre la toxina, ya que está fijada a las células o que ya ha entrado a ellas, por lo que este tratamiento debe iniciarse lo más pronto posible para evitar complicaciones. En cuanto a la prevención, se basa en la inmunización. La serie inicial de vacunación comienza durante el primer año de vida y posteriormente se aplican dosis de refuerzo cada 10 años para mantener la inmunidad a lo largo del tiempo. La Corynebacterium diphtheriae suele ser sensible a la penicilina y la eritromicina, que son los antibióticos seleccionantes para el tratamiento. Sin embargo, se han reportado algunas cepas con resistencia a macrólidos, tetraciclinas y otros antibióticos, lo que representa un problema emergente en el manejo de la enfermedad. Es importante aclarar que los antibióticos eliminan la bacteria, pero no neutralizan la toxina que ya ha sido liberada, por lo que no sustituyen el uso de la antitoxina. Por esta razón, la vacunación continúa siendo la medida más importante para prevenir la difteria y sus complicaciones. La Listeria monocytogenes es una bacteria patógena que causa la enfermedad conocida como listeriosis, lo cual se transmite principalmente a través del consumo de alimentos contaminados, como productos lácteos no pasteurizados, carnes procesadas y vegetales mal lavados. Los principales factores de virulencia son las proteínas de superficie asociadas con la invasión, estas denominadas internalinas, así como una citotoxina formada de poros, que es conocida como la listeriosina o LLO. Algunas características bacteriológicas que se asemejan tanto a las carinebacterias como a los streptococos. Esta bacteria es un bacilo corto en forma de bastón con extremos redondeados. En ocasiones puede presentarse de forma tan corta que parece un cocobacilo. Suele observarse como células individuales, en parejas o en cadenas cortas. No posee cápsula, es una bacteria no esporulosa, a diferencia de otros bacilos gram positivos, y este también posee flagelos perítricos. Ya había mencionado antes, este es un bacilo gram positivo con algunas características bacteriológicas que se le asemejan a las corinebacterias, como los estreptococos. Es una causa esporádica de meningitis y otras infecciones en el feto, en neonatos y en hospedadores inmunocomprometidos. Esta bacteria se encuentra difundida en la naturaleza, en la tierra, en aguas subterráneas, vegetación en putrefacción y en el tracto intestinal de distintos animales, incluyendo aquellos asociados con nuestra fuente de alimentación, como son las aves y los ungulados. La mayoría de los casos se presentó entre pares madre lactante. Los brotes debidos a productos lácteos se han rastreado a contaminación posterior a la pasteurización o a la falta de acatamiento en cuanto a pausas temporales y de temperatura. Es capaz de inducir su propia captación por fagocitos profesionales y no profesionales. Estos incluyen los enterocitos, los fibroblastos, dendritas, hepatocitos, células endoteliales, células M y macrófagos. Como primer paso tenemos que este proceso se lleva a cabo cuando la internalina de superficie se fija a un receptor de la célula hospedadora. Después, una vez dentro de la célula, el organismo escapa del fagosoma del citosol en un proceso mediado por la LLO, formada de poros y fosfolipasas bacterianas. Dentro del citosol, la L-monocitogenes continúa moviéndose a través de la célula, alterando el metabolismo de la actina celular y la infraestructura microtubular. Una característica notable es que puede moverse dentro de la célula utilizando los filamentos de actina. Esto le permite desplazarse hacia las células vecinas sin exponerse al sistema inmunitario. La inmunidad a la infección por listeria debe poco a los mecanismos humorales y mucho a los mecanismos mediados por células. Se requiere la generación de subconjuntos antigénicamente específicos de linfocitos T, CD4 y CD8
para la resolución de la infección y el establecimiento de una protección duradera. Los neutrófilos representan un papel en la etapa inicial al alisar las células infectadas por listeria, pero es la activación de citocina en la que interviene el crecimiento intracelular en los macrófagos. La listeriosis no presenta manifestaciones clínicas hasta que existe una infección diseminada. En caso de los brotes por alimentos, en ocasiones se presentan manifestaciones gastrointestinales de infección primaria. De ahí tenemos signos y síntomas que son las náuseas, el dolor abdominal, la diarrea y la fiebre. Y aquí tenemos una imagen de el daño que crea esta bacteria en la placenta. La L-monocitogenes tiene un tropismo en el sistema nervioso central, incluyendo el parénquima cerebral y el tronco encefálico. Pero la meningitis que ocasiona no es clínicamente diferente a aquellas asociadas con otros patógenos bacterianos principales. La meningitis por listeria sí tiene una tasa de mortalidad particularmente elevada. El diagnóstico de listeriosis se realiza mediante un cultivo de sangre, líquido cefalorraquídeo o lesiones focales. En la meningitis, las tinciones de Gram suelen ser positivas. Como tratamiento tenemos que es susceptible a la penicilina y a la ampicilina. Y la prevención para evitar una listeriosis es evitar productos lácteos no pasteurizados y la cocción escrupulosa de productos animal, tener higiene alimentaria y adecuada manipulación de los alimentos.